Debido a que cada vez hay más personas que en su entrenamiento usan relojes o monitores o algún tipo de herramienta o accesorio que le da información acerca de su entrenamiento, y luego pasa de que no saben qué hacer con toda esa información. Y me preguntan, ¿qué hago con todos estos números? ¿Para qué me sirve saber en qué frecuencia cardíaca estoy entrenando? ¿Para qué me sirve la zona de entrenamiento y demás? Entonces, para evacuar algunas dudas y que les sea útil a la hora de entrenar y que le puedan sacar más provecho a su reloj o a su herramienta que estén utilizando para su entrenamiento, entonces decidí hacer este video con esta breve explicación. Entonces me voy a basar en una teoría que tiene 4 zonas de entrenamiento. Primero que nada, le tenemos que establecer cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima. Para eso también hay un montón de teorías, pero me voy a basar en una que creo que es la más, no sé si habitual, la más famosa, es la teoría de 220 menos la edad. Esta teoría considera que nacemos con una frecuencia cardíaca máxima de 220 pulsaciones por minuto y que cada año que va pasando se le va restando una pulsación por minuto. Entonces, con esta fórmula es 220 menos la edad y eso nos daría la frecuencia cardíaca máxima que podemos establecer en este momento de nuestra vida. Por ejemplo, yo tengo 33 años, entonces 220 menos 33 es 187 pulsaciones por minuto. Esa sería mi frecuencia cardíaca máxima hoy, al día de hoy. Salgo a entrenar, salgo a correr, por ejemplo, y lo máximo que puedo llegar es a eso. Ahí ya estaría en una zona de consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Entonces, luego de establecido y luego de saber cuál es mi frecuencia cardíaca máxima, ahí sí puedo dividir en 4 zonas, que esta teoría de las zonas de entrenamiento se puede dividir en 4, hay otras que lo dividen en más zonas o subdivide las zonas, estas 4 las subdivide en otras, pero bueno, yo por una cuestión de simplicidad les voy a comentar acerca de estas 4 zonas. La primera zona, la zona 1, es la zona que va de 0 a 60% de mi frecuencia cardíaca máxima. Entonces, de 0 a 60. En mi caso, el 60% de mis pulsaciones son 112 pulsaciones por minuto. Entonces, todo lo que esté por debajo de 112 pulsaciones por minuto está dentro de la zona 1. Ustedes tienen que establecer el cálculo para según su edad, digamos. ¿tá? Entonces, esto se los comento en mi caso para que tengan el ejemplo práctico, ¿tá? Pero cada uno lo establece en función de su edad. Entonces, todo lo que hago por debajo de 112 pulsaciones por minuto está dentro de la zona 1, que es la zona regenerativa, es la zona donde hago un trote suave, donde hago un calentamiento, donde hago una recuperación. ¿De qué me sirve esto? Bueno, sirve para recuperar después de una lesión, para calentar, antes de un ejercicio más intenso, para cuando retomo una actividad después de mucho tiempo sin entrenar. Bueno, básicamente es por ahí, ¿sí? ¿Cuál es la sensación que me da en esta zona? La sensación es que me siento un poco relajado, o sea, bastante relajado, y que puedo mantener una conversación. Si me siento relajado y puedo mantener una conversación, es muy probable que esté trabajando en la zona 1, entonces que esté por debajo del 60% de mi capacidad aeróbica general, ¿sí? Y la vía energética para esta zona es los lípidos, es las grasas. Entonces, siempre que esté trabajando en esta zona, voy a estar consumiendo grasas, ¿sí? Luego ya pasamos a la zona 2, que va entre un 60 y 70% del consumo de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, en mi caso, que mi frecuencia cardíaca máxima es 187 pulsaciones por minuto, en la zona 2 voy a estar trabajando entre los 112 y las 130 pulsaciones por minuto. ¿tá? En ese margen estoy trabajando en esta zona 2 de entrenamiento que tienen el objetivo de establecer la resistencia básica y de mejorar la resistencia aeróbica. ¿tá? Ese es el objetivo fundamental de esta zona. La trabajo para eso, para mejorar la resistencia aeróbica y para establecer la resistencia básica. ¿Sí? ¿Cómo lo trabajo? Bueno, lo trabajo haciendo métodos continuos, por ejemplo, un trote pero un poco más intenso, bueno, nadando continuo pero un poquito más intenso, no tan relajado como en la zona 1,
o haciendo algún método variado, por ejemplo, algún trabajo de fartlek, pero no demasiado intenso, o algún trabajo que requiera variabilidad en el terreno, por ejemplo, que exija un poco más de intensidad, pero sin pasar a la siguiente zona. ¿Cuál es la sensación en esta segunda zona de entrenamiento? Bueno, la sensación es que el trabajo, empiezo a notar un poquito el trabajo, empiezo a notar un poquito la sudoración, empiezo a notar un poquito que aumenta la respiración y que aumenta el ritmo cardíaco. Y la fuente, la vía energética para esta zona es los carbohidratos. Entonces ahí sí ya empieza a trabajar un poco el tema de los carbohidratos, ¿sí? Luego ya pasamos a la zona 3, que la zona 3 va de un 70 a un 80% de mi frecuencia cardíaca máxima. En mi caso, esa zona va entre los 130 y los 150 pulsaciones por minuto. ¿Sí? En ese rango voy a estar trabajando en la zona 3 de entrenamiento. ¿Cuál es el objetivo de trabajar esta zona 3 de entrenamiento? Bueno, sería mejorar la potencia aeróbica y mejorar el umbral anaeróbico. ¿Cómo lo trabajo? Esto haciendo trabajos de intervalos, por ejemplo las pasadas, todo lo que sea trabajos de intervalos o métodos continuos pero de mucho más intensidad. Y también trabajos variados, entonces todo lo que sea fartlek, trabajo de pasadas, trabajo en cuestas, la mayoría de este tipo de trabajos, sí, de intervalos, con pausas activas y demás, todo está centrado dentro de esta zona 3. ¿Sí? Bueno, luego ya nos vamos. Y la fuente de la vía energética es también carbohidratos y empieza a actuar fuertemente la glucosa, pero todavía a este nivel de entrenamiento el metabolismo puede metabolizar, ¿sí? Valga la redundancia, el organismo lo metaboliza, ¿sí? Entonces luego pasamos a la zona 4, que la zona 4 ya es a más de 80% de pulsaciones por minuto. ¿Sí? Entonces, en mi caso ya es todo lo que haga por encima de los 150 pulsaciones por minuto, ya voy a estar trabajando en esta zona 4, que la zona 4 es, el objetivo es aumentar el consumo máximo de oxígeno. ¿Sí? La sensación que tengo es cuando que estoy demasiado agotado, que estoy muy agotado, esa sensación de fatiga, la respiración así como muy superficial, ¿sí? Esa sensación que me da es cuando estoy trabajando en esta zona de consumo máximo de oxígeno. Bueno, la forma en que la trabajo son trabajos de intervalo o trabajos de repeticiones. Ya la pausa es más prolongada porque de hecho en este nivel de trabajo, con este nivel de intensidad, no podría recuperarme y no podría seguir trabajando a determinada intensidad si no lo recupero bien. Entonces ya las pausas son más prolongadas y el trabajo tiende a ser más acotado en el tiempo, ¿sí? Y la vía energética fundamental es la glucosa. Entonces, bueno, sabiendo esto, eso es un pantallazo general acerca de las 4 áreas de entrenamiento. Como les dije antes, se pueden subdividir para especificar más, pero creo que para que todos lo entendamos y hacerlo más simple, en 4 áreas está bien, por lo menos para el comienzo, ¿sí? Bueno, también es importante saber que en función de lo que quiero trabajar, voy a tener que trabajar más en un área o en otra. Por ejemplo, a veces pasa que la gente quiere reducir de peso, o sea, quemar grasa, y de repente hace un ejercicio con una intensidad alta, que en realidad la vía energética que está utilizando no es el consumo de grasa, sino es el consumo de glucosa, por ejemplo. Entonces, el saber esto de las áreas funcionales me lleva a que, teniendo en cuenta y controlando un poco la frecuencia cardíaca en que estoy trabajando, puedo llevar a determinar, bueno, quiero trabajar más con determinada vía energética o con otra, o mi objetivo es este y no otro. Entonces, en función de los objetivos, en función de la vía energética o en función del método que estoy utilizando, ahí va a depender el área de funcionamiento, el área de entrenamiento que esté trabajando. Bueno, si tienen dudas, preguntas, lo que sea, estoy a las órdenes, me escriben comentario, me escriben mail, lo que necesiten, y encantada de responderlo. Espero haber sido clara y que esto les aporte y les sirva para algo en su entrenamiento del día a día. Bueno, chau chau.